Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Una vez más ante ustedes, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Así es, amigos, frontera del río para el sur, somos México, del río para el norte es Estados Unidos, por si hay alguien allá pues en otro continente que, que no se vaya a equivocar, pero esperamos que no pase a mayores. Quiero mandar un saludo a la raza de Ucrania. Ya van con esta 3 personas que nos mandan un saludo de allá. Crean que nosotros hacemos bromas tontas porque somos tontos, o en mi caso particular yo, pero somos personas conscientes y son como padres de familia y cabeza de familia. Les puedo decir que es muy delicada la situación. Desgraciadamente no podemos hacer nada desde donde estamos. Lo que sí es de que si nuestro trabajo los hace distraerse y por lo menos un momento pensar en otra cosa, créanme que le vamos a echar muchas más ganas. Les mandamos las mejores vibras desde aquí de México. México es amigo del mundo. México es un país, crean ustedes, donde quiera que nos escuchen del mundo, y ahí sí puedo hablar en nombre de cualquier mexicano. Si hay una tragedia en tu país, cree y ten la seguridad de que México va a ser el primero en darte la mano, sin importar si somos de derecha, izquierda, centro, cualquier cosa. México siempre se une en cosas así. Esperemos que esto termine rápido y bueno, vamos a darle a esto. Les quiero mandar un saludo. Mucha gente de Argentina nos ha estado siguiendo, hasta a mí me extraña la cantidad de saludos de Argentina. Quiero mandarle un saludo a todos nuestros amigos argentinos que nos escuchan hasta por allá, y gente de Europa y la comunidad latina. Los queremos, los queremos, que si los queremos, los viernes los queremos más. No, pero quiero que sepan que la comunidad en Europa nos sorprende cómo nos apoya, lugares tan lejanos que yo jamás pensé en llegar. Quiero que sepan que nos mandaron unos saludos de China. Y no sé cómo le haría a la persona, porque hoy me enteré que en China no existe el YouTube, lo cual pues ahí se la rifan todavía para poder vernos o escucharnos. Y en serio, un saludo para todos ustedes. Esta historia nos llegó de alguna parte de Europa. Les agradezco mucho la confianza a esta persona que nos la envió. Quiero que sepas que voy a guardar la identidad tuya, y por respeto a toda tu familia, hay cosas que no eran tan necesarias que me hayas dicho y las vamos a usar en el video, pero quiero que sepas que, híjole, bueno, ya después de que acabe el video te daremos un mensaje. Y bueno, esperemos que les guste esta historia. Hola, comunidad de Miedo 867, espero que lean mi experiencia. Esto ocurrió en el Estado de México, en la capital del Estado de México. Esto ocurrió hace algún tiempo y fue tan grave que pues me tuve que venir a vivir a Europa. Cerca del año 2014, yo tenía un comportamiento muy errático, era pésima persona en la escuela, mal hija. Le contestaba mucho a mis papás y pues decidieron que era momento de que yo tenía que tener más responsabilidades. Era una persona que no tenía ningún oficio ni beneficio, entonces me metieron a trabajar a la empresa familiar. Nuestra familia en general tenía una empresa que trabajaba en la logística financiera y en operaciones bursátiles a grandes empresas, hablo de nivel nacional e internacional. Y bueno, pues ahí fue que con el tiempo pues yo empecé a trabajar y me fui haciendo un poquito más responsable, y unos años después pues un primo mío empezó con la misma situación. Pues es cuando uno está un joven, uno se le hace fácil, y pues comenzó a cometer errores de joven, y la familia, como no sabía qué hacer y habían visto que a mí me había ido bien, pues le hicieron lo mismo, lo metieron a trabajar en esta empresa. Y bueno, pues pasó de que empezamos a cambiar ambos para bien. Cuando entró mi primo siempre nos llevamos muy bien, más que como primos, éramos muy buenos amigos, muy cercanos. Y pues empezamos a cambiar para bien, empezamos a dar muy buenos resultados, y empezamos a hacernos muchísimo más responsables, a llegar temprano, a cumplir nuestras labores. Pero como nos fuimos haciendo muy buenos en el trabajo, que quizá la familia nos lo dio para que nos distrajéramos, pasó que empezamos a dar muchos resultados. Mi primo tenía demasiado talento para los números, y poco a poco nos dimos cuenta que había cosas que no cuadraban
y dejaban mucho en qué pensar en esta empresa. Era una empresa familiar donde se manejaban cantidades muy grandes de dinero, pero aún así pues nos hicimos responsables, al grado de que no teníamos un horario fijo, como, bueno, las personas que hayan trabajado en una empresa como trabajador de confianza, eso lo digo como narrador, no tienes horario, y cuando no tienes horario tampoco tienes vida, así se los puedo decir que ay no, qué feo, pero bueno, seguimos con el relato. Y teníamos que trabajar hasta altas horas de la madrugada, y pues a la hora que nos necesitara la empresa teníamos que estar ahí. Pasó en una ocasión que mi abuelo, que era el verdadero dueño de la empresa, nos pidió a mi primo y a mí, que éramos los encargados prácticamente de abrir y cerrar. Nos pidió que el siguiente fin de semana diéramos salida definitiva a todos los empleados, o sea que no hubiera ningún empleado en la planta, en el edificio, y hablo de ninguno, mantenimiento, seguridad, bodegas, absolutamente nada, desde un oficinista a un guardia de seguridad incluso, no podía haber nadie después de las 7 de la tarde, de la noche, y pues que no ingresara nadie, ni siquiera nos extrañó que incluso los guardias de seguridad no podían entrar, pero bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, decirle a los proveedores que no podían ir a tales horas, y dimos una circular para que el personal no se fuera a esa hora. Pasó que llegó el día. Ese día pues nosotros estuvimos trabajando hasta como las 6:50, ya mandamos a todo el mundo a su casa, y habíamos tenido mucho trabajo mi primo y yo, y me dijo, no, pues vámonos a comer, y ya te veo en un restaurante y ahí comemos, ¿verdad? Para hablar de cosas de la empresa. Y recuerdo que pues ya estábamos en el restaurante, pues un lugar muy conocido acá en el lugar donde estábamos. Y estando platicando nos dimos cuenta que se nos había olvidado la computadora. Él pensó que la traía yo pensé que la traía él, una laptop. Con esa llevábamos la contabilidad de nómina. Y de hecho todavía no habíamos hecho ciertos cierres de mes. Y evidentemente era urgente que fuéramos por esa computadora. Así que me dijo, no, pues vamos, pues total, vamos. Nos pidieron que no fuera nadie, pero pues vamos por ella porque es urgente que vayamos, ¿verdad? Y pues ya regresamos al lugar, al edificio, como eso de las 10 de la noche. Pero recuerdo que cuando llegamos al estacionamiento principal nos dimos cuenta de la cantidad enorme de camionetas de lujo que había. Había una cantidad enorme, hablo de algunas decenas de camionetas increíblemente lujosas. Nos dimos cuenta incluso que no eran crimen organizado, cosas así, eran camionetas que se veían muy lujosas. Vimos bastantes carros de escoltas, había una gran cantidad de personas de seguridad privada. Y bueno, notamos que no eran escoltas de mi primo, ni eran escoltas de mi abuelo, que él traía también guardaespaldas. Y decidimos no llamar la atención, nos fuimos por un costado del edificio. Nosotros evidentemente, al ser pues cabeza de la empresa, teníamos diferentes llaves de acceso, y entramos por una puerta donde iban algunos proveedores. Y recuerdo que entramos y nos dimos cuenta que al final de unos pasillos se veía que había mucha gente, y decidimos ir a lo que íbamos, que era realmente ir por esa computadora, y tuvimos que subir a una segunda planta. Y desde esa planta pues recuerdo que ya hallamos la computadora y nos dimos cuenta que pues había una especie de reunión, y así que mi primo y yo nos asomamos para ver qué acontecía. Y bueno, nos sorprendió lo que vimos. Al mirar por unos ventanales nos quedamos impactados por lo que ocurría. Había un grupo de muchas personas, y hablo de muchas personas, que estaban vestidas con túnicas y con capuchas muy extrañas. Estaban alrededor de una gran fogata, y puedo decirles que esa fogata estaba en medio de un jardín en medio de la planta, que era un jardín abierto. Y pues nos quedamos bien sorprendidos viéndolos, y notamos que tenían una especie de reunión. Empezaban estas personas a agarrarse las manos y luego se soltaban, como que estaban rezando. Y nos dimos cuenta y fuimos testigos de algo bien extraño que poco a poco nos fue causando mucho miedo. Vimos que
Alrededor de esta fogata se hizo evidentemente un círculo muy grande de personas y vimos cómo este círculo se abrió y de la parte de afuera del círculo entró una persona con un cerdo enorme, un cerdo muy grande, que se veía pues obviamente, pues, hasta eso se veía bonito el animal, grande, rosita, y esta persona lo venía jalando como si fuera un perro, ¿verdad? Y llegó al centro a la parte frontal de esta fogata. Y estábamos nosotros pues bastante extraños con lo que estábamos viendo. Y pasó lo siguiente. Esta persona sacó un cuchillo enorme y sacrificó a este pobre animal. Los chillidos de este animal fueron tan grandes que incluso nosotros estábamos en un ventanal en un segundo piso y alcanzamos a escucharlos. Otras personas le ayudaron a detener a este animal y esta persona lo apuñaló varias veces. Y estábamos nosotros totalmente aterrados, sabíamos que eso era algo sumamente extraño y nos sorprendió más todavía lo que vimos. Varias de estas personas pues sacaron instrumentos y empezaron a separar en pedazos ese animal, y vimos que esta persona lo recostaron en una especie de altar y lo empezaron a bañar con el líquido vital de este animalito, y vimos que a esta persona le quitaron la túnica. Y lo más fuerte que hemos visto en nuestra vida fue que esta persona era nuestro abuelo. La verdad, estábamos totalmente pasmados, estábamos asombrados, una mezcla entre miedo, ese miedo que como cuando descubres algo que ni tú mismo te crees. Y bueno, les puedo asegurar que es la noche que más miedo hemos tenido en la vida. Y decidimos escondernos en esas oficinas porque nos dimos cuenta que había personas que andaban, pues no sé, haciendo rondines ahí. Y recuerdo que yo quería llamar a mi casa para decirles que iba a llegar tarde o cosas así. Y resulta que pues tanto mi primo y yo habíamos dejado nuestros teléfonos en el vehículo. Y pues nos decidimos esconder. Nos escondimos en una bodega de las oficinas y ahí estuvimos pues horas platicando consternados, y nos dimos cuenta que ya habían pasado las horas y decidimos no irnos hasta el día siguiente, esperar a que no hubiera absolutamente nadie. Y así pasó, nos quedamos dormidos. Realmente dormimos muy poco. Yo no dormí más de una hora, mi primo al parecer no durmió nada, y nos dimos cuenta que ya era cerca de mediodía del día siguiente. Y fue que entonces que mi primo dijo, ¿sabes qué? Ya no hay ruido, no hay ningún tipo de sonido, vamos a salir y vámonos. Notamos que pues ya donde había sido esta cosa no había nada. Quedaban rastros de esa fogata evidentemente. Y me dijo mi primo, ¿sabes qué? Aquí a unos metros está el cuarto de circuito cerrado, vamos a revisar que no haya nadie. Y sí me sorprendió mucho que cuando entramos al cuarto de circuito cerrado, todo el sistema estaba apagado, las cámaras no estaban funcionando. Al parecer lo habían apagado todo con premeditación para que no hubiera quedado registro de lo que allá había pasado. Y bueno, decidimos de que ya era momento de irnos. Y así fue, afortunadamente pudimos salir por donde entramos. Muy despistadamente nos fuimos, no había personas ya en el edificio. Y bueno, cada quien para su casa. Estuvimos hablando de hecho que qué íbamos a hacer. Pensamos que era mejor ocultárselo a la familia, primero porque no lo iban a creer, segundo porque era algo demasiado fuerte. Y pasó lo siguiente: el lunes pues llegamos a trabajar y nos toca una especie de circular donde mi abuelo había juntado a todos los directivos de la empresa a que tenía noticias que darnos. Y bueno, fue la hora de la reunión y la verdad mi primo y yo nos sentimos bastante incómodos.
incluso de tener cerca a mi abuelo después de ver lo que había pasado. Y bueno, las noticias fueron las siguientes. No nos quiso decir evidentemente nombres y cosas así, pero nos dijo que la empresa había hecho unos contactos e iba a tener negocios multimillonarios, y que a partir de ahora pues fuéramos planeando lo mejor que pudiéramos, que íbamos a empezar en una nueva etapa de progreso. Y efectivamente así fue. Mi primo y yo de inmediato nos volteábamos a ver, como sabiendo de que algo tenía que ver ese ritual que vimos. Les puedo decir que fueron días y meses que llegaba el dinero por montones. En menos de un año toda la familia se enriqueció, sobrinos, tíos. Recuerdo que la mamá de mi primo pues la invitaron a trabajar en el gobierno, y de hecho pues ahí hicieron ciertas cosas para evitar que la empresa no desviara fondos, sino que no pagara impuestos o cosas así extrañas que realmente era muy difícil que ocurrieran. Y empezó una etapa de progreso. Les puedo decir que caían contratos de mucho dinero y empezaron viajes, lujos, vehículos excéntricos. Y desgraciadamente les puedo decir que mi primo y yo sabíamos que algo estaba muy mal. Yo jamás disfruté nada de eso, pero bueno, dicen que cuando tienes algo que no es correcto empieza después lo malo. Pasó lo siguiente. Resulta que como empezamos a crecer, empezamos a hacer competencia de una empresa que al parecer tenía pues una especie de monopolio en el estado, y empezó a haber demasiados problemas. Aparte empezó a crecer la inseguridad de una manera horrorosa. Y todo empezó un día que estábamos en otra ciudad, fuimos a Querétaro, y estando en un lugar nos llega la noticia de que un tío nuestro había sido atacado junto con un socio de él y sus escoltas, y desgraciadamente habían sido abatidos. Y a raíz de ahí empezó todo mal en la familia. Empezamos a tener problemas familiares, discusiones entre familia. Pasó que de ser unas personas que vivíamos exageradamente bien, pues ahora teníamos que vigilarnos, teníamos que tener seguridad y muchos más escoltas, y guaruras o guardaespaldas, como lo conozcan en su país, 24 horas, 7 días a la semana, todos los días. Prácticamente ya no teníamos ningún tipo de privacidad. Y pasó todavía que varios miembros de la familia empezaron a morir de situaciones muy extrañas, cosas demasiado difíciles. Y bueno, la familia evidentemente empezó a sufrir problemas, cuando obviamente por depresión, por presión, por boicoteos de la otra empresa rival. Y llegó el momento que mi abuelo hizo una vez más una junta familiar de gerentes, y a mi primo lo nombró gerente general y a mí me nombró director general. De esos puestos nos dio, y pues no sabemos si él presentía algo, pero en esos días fue ejecutado. Y a la muerte de mi abuelo pasó lo siguiente. Mi primo y yo obviamente tuvimos que reestructurar lo que quedaba de la empresa, y nos dimos cuenta de muchas irregularidades, pero cosas demasiado extrañas. Mucho dinero, nos dimos cuenta evidentemente que venía o procedía de lavado de dinero, pero haciendo cuentas revisamos el calendario, y en la semana que vimos ese ritual, la empresa recibió miles de millones de pesos, al parecer de una forma no rastreable. Evidentemente no era lavado de dinero, tampoco era nada ilegal, simplemente es como si alguien hubiera puesto ese dinero ahí. Evidentemente sabemos que este dinero tuvo que ver con ese ritual. No sabemos de qué manera, porque no era dinero que no era rastreable, no tenía ningún
O sea, no había ninguna manera ilegal en que haya entrado, pero tampoco tenía una explicación a modo de que entró. Y obvio supimos que era por ese ritual. Y bueno, la empresa poco a poco empezó a tener problemas. Llegó el momento en que la fiscalía nos empezó a investigar y obviamente nosotros sabíamos que había dinero que no teníamos manera de explicarlo. Todavía si fuera ilegal hubiéramos sabido manejar las cosas, pero era muchísimo dinero que no teníamos idea de cómo decir que lo habíamos tenido. Mi tía estuvo a punto de pisar la cárcel porque la acusaron de lavado de dinero, a pesar de que no era culpable, pues estuvo a punto de caer a prisión. Yo también fui investigada y pasó con el tiempo que mi primo y su novia actual le dijo que todo eso era producto de lo que había pasado con mi abuelo, que tenían que deshacerse de todo, la empresa quebró. Las personas que vivan en la capital del Estado de México sabrán cuál es el edificio, está en el mero centro. Como paréntesis, como narrador, si alguien sabe, díganos cuál. Cierro paréntesis como narrador. Y tal es el caso de que, pues lo último que recuerdo es que mi primo y yo fuimos finalmente a terminar de cerrar el lugar. Ya prácticamente estaba todo liquidado y todo cerrado. Tuvimos que ir a vaciar computadoras, papelería muy importante y recoger las últimas cosas. Nos quedamos hasta tarde. Recuerdo que pedimos comida a domicilio y llegó un repartidor y sí recuerdo que le mencionó a mi primo, dijo, es que ahorita un señor de tales características me vio y se metió como si nada. Yo pensé que les había hablado y le dio la característica exacta de mi abuelo. Y bueno, es a la fecha que todo empezó a salir mal. Toda la familia empezó con problemas económicos. Algunos, como repito, la mitad de la familia falleció. Algunos en accidentes muy trágicos, otros por víctimas de la delincuencia. Y pasó que este edificio no lo podemos vender. Es un lugar exactamente muy bien ubicado. Y pasa que las personas interesadas preguntan, pero después nunca vuelven a llamar. Solamente nos llegó un supuesto comprador, sí nos explicó que nos comentó que habían ido a ver el edificio y que cuando lo estaban viendo vieron a una persona llorando adentro, cubierto totalmente de líquido vital y con la cabeza de un cerdo. A lo cual estas personas, cuando vieron eso, salieron corriendo y ya no estuvieron interesados en el lugar. Y muchas personas dicen que en las noches se escuchan lamentos pues al parecer de mi abuelo, que grita que por qué lo hizo, que está muy arrepentido. Y bueno, hasta la fecha yo no he vuelto a ir a México. No se ha podido vender el edificio. Y les puedo decir que me tuve que venir a Europa porque empezó una investigación en mi contra de la cual yo absolutamente no tengo nada que ver. Pero ya saben que evidentemente en México a veces te piden dinero para no meterte a la cárcel y yo no cuento con ese efectivo porque yo no tengo nada que ver en esos asuntos. Y bueno, ya me vine a Europa y quizás ya no regrese a México. Espero que cuenten esta historia y muchas gracias por leer este correo. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Miren, les voy a contar lo siguiente. Cuando una persona nos manda correos, sí les voy a decir, esta historia investigué muy poco, y es muy poco en serio, porque la chica que nos envió esto es una dama. No, a veces hay cosas que yo, bueno, de hecho no recuerdo su nombre, pero sí me dijo cosas que híjole, son bastante fuertes.
faltó mencionar, bueno, yo les puedo asegurar, te puedo asegurar, amiga, donde quiera que estés en el mundo, que tu correo ya fue leído y fue eliminado. No hay forma de que alguien lo pudiera ver. No es necesario, o sea, no dije tu nombre porque obviamente yo siempre protejo a las personas, sobre todo si tuvieron la confianza de decirnos su historia, pues tu nombre, y es más, ni siquiera me acuerdo del nombre, de tu primo creo que sí me acuerdo del nombre porque, por un meme, pero ya de ahí pues no tengo el gusto de conocerlo. La situación, sí te voy a decir, es bastante, pues muy tensa. Lo que no comentó lo que no se comentó en el video es que en ese tipo de reuniones siempre hay personas muy poderosas. Y fíjense que otra historia que nos llegó, que seguramente esa irá para el libro, habla de algo así, de gente que llega a un cúmulo de poder o de poder económico y lo invitan a ser parte de sectas. Pero hay veces que cuando estas personas no aceptan, es cuando cosas malas les pasan también. O sea que es un volado. Si entras, estás condenado, y si no entras también. Pero bueno, raza, ahí sí ya depende de cada quien, sus ambiciones. Sí les puedo decir, siempre hay caminos para que todos estemos bien. Y bueno, esto va para alguien que esté en una secta de esas. Si estás en una secta, pues haz las cosas para bien. O sea, evidentemente cualquier entidad quiere que todos los que lo sigan estén bien. Entonces, pues siempre he dicho, las personas con poder son las que tienen la capacidad de cambiar este mundo tan bizarro. Y bueno, amigos, ustedes escogieron el próximo. Síganos en Facebook si aún no lo han hecho. Si les gustó este video, denle like, compartan, comenten aquí abajo. Quiero saber de dónde son, porque quiero estarles mandando saludos de dónde son, de qué parte del mundo nos escuchan. Y bueno, amigos, en serio, a mí esta historia, por muchas cosas que leí no comenté, pues creo que es cierta. Ya ustedes allá en la capital del Estado de México podrán decirme si es verdad que hay un edificio en el centro que está abandonado. Supongo que ha de ser muy notorio, porque esta persona nos dijo que es en el mero centro y que es muy famoso el edificio. Si son de allá, díganos aquí abajo en los comentarios dónde es. Nosotros desconocemos. Y bueno, amigos, síganos en Facebook, en TikTok, comenten aquí abajo, denle like en la campanita y recuerden siempre que con un comercial que miren en un video de M867, con eso nos ayudan realmente, con eso nos ayudan bastante. Un saludo a todos los que dicen, es la primera vez que comento, yo nunca comento en ningún lado, pero aquí comento. Les agradezco profundamente sus comentarios, porque eso significa que es como una florecita para nosotros. Y igual, raza, recuerden que este es un espacio para hablar de miedo, de misterio y cosas raras. Aquí no es cuestión política. Toda aquella persona que tenga una frustración política, pues vaya hacia otros lugares, por favor. Aquí no es para eso. Y bueno, amigos, esperemos que les haya gustado esta historia. Les mando un abrazo y un saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, en México. Y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.